Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a debatir sobre una trampa para tener más diputados y la solución que le está dando el Instituto Nacional Electoral para evitarla. Luego va a estar con nosotros Eduardo Guerrero, nuestro analista en materia de seguridad. Con él vamos a analizar el señalamiento del Comando Norte de Estados Unidos de que un tercio del territorio mexicano está sin gobierno y en manos del crimen organizado. Y para finalizar va a estar con nosotros Eunice Rendón. Con ella vamos a platicar sobre la crítica situación migratoria en las fronteras norte y sur de México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a comenzar debatiendo un tema de trampas y soluciones a las trampas. En lo personal me encanta el compromiso de los partidos con la legalidad. Ellos hacen las leyes electorales y siempre andan buscando la manera de cómo darles la vuelta. Gran ejemplo nos dan a los ciudadanos. Y ahora estamos frente a otro ejemplo nítido de una trampa electoral que se pretende solucionar muy a la mexicana con más regulaciones. Me refiero a la violación a la Constitución de limitar en 8 puntos porcentuales la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y la solución que le está dando el Instituto Nacional Electoral para evitarla. Para debatir este tema, muy interesante tema, se encuentra con nosotros Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Pablo, Denise, buenas noches. Denise Dresser, muy buenas noches, Denise. Hola, buenas noches, mucho gusto y celebro tu bigote, Mario. Es como tipo Emiliano Zapata. Proyecto de pandemia, Denise. De algo que sirva la pandemia. Están siguiendo los pasos de Javier Tello, pero bueno, fíjese usted, empiezo contigo, Denise. La Constitución muy claramente dice que si un partido tiene cierta votación nacional, vamos a decir 42% la votación nacional, puede tener hasta 50% los diputados federales, ¿no? Ahora, la coalición Juntos Haremos Historia, que conformó Morena, el PT y el PES, obtuvo en las elecciones pasadas del 2018 46% de los votos. Sin embargo, recibió 308 diputados, equivalentes al 62% de la Cámara. Estamos hablando de una sobrerepresentación del 16 puntos porcentuales, el doble de lo que permite la Constitución. Esto es una trampa, Denise, es una trampa. Me parece que es un ejemplo emblemático de Morena comparándose o comportándose más bien como el viejo PRI. Y el peor PRI, el de Carlos Salinas, el que creó precisamente la famosa cláusula de sobrerepresentación, que también la llamaron en su momento cláusula de gobernabilidad, que le permitió asegurar y mantener durante muchos años al PRI su mayoría en el Congreso. Es una cláusula que la izquierda siempre criticó, siempre decía que era necesario cambiar y que ahora defiende la práctica que antes denostaba. De hecho, leía yo esta mañana un artículo de José Antonio Crespo que tiene una cita que me parece perfecta. Dice: un partido en la oposición lucha por la democracia, la apertura, la pluralidad, la equidad y la mayor representatividad, pero una vez en el poder, ahí hace todo lo contrario para concentrar y prolongar el poder.
es precisamente lo que hizo Morena en la elección del 2018 y lo que quiere seguir haciendo, tener mayorías artificiales. Solo que su discurso ahora es: las otras mayorías artificiales eran malas, la mía es buena. Los otros partidos eran gandallas, yo no, yo tengo buenas intenciones. Ellos eran unos bullies, ahora me toca a mí ser bully. Ahora me toca a mí arrebatarle la torta en el recreo a todos. Y no me importa lo que digan las reglas de la escuela. Eso es en esencia lo que está diciendo Morena. La cláusula de sobrerepresentación de Salinas, como dijiste al inicio, se cambió en 1996 para solo permitir la sobrerepresentación del 8%. Y recordemos esa reforma, la del 96, fue fundacional, fue una parte muy importante de la vida democrática de este país. Fue lo que permitió tantas cosas: el financiamiento público a los partidos, la equidad en los medios. Fue lo que niveló el terreno de juego, que le permitió después a la izquierda en 1997 ganar la capital, después al PAN ganar la presidencia y al final de cuentas pavimentó el camino para la propia victoria de López Obrador en 2018. Ahora Morena está desconociendo esos acuerdos fundacionales. Como dices, en el 2018 Morena hizo una trampa. La trampa usó esta estrategia en su favor para, con la alianza con el PT y con el PES, tener esta sobrerepresentación y manipuló, distorsionó el sentido de la ley. Ahora lo que quiere hacer el INE es regresar a aquello que se había acordado en 1996, en esos acuerdos, insisto, fundacionales en los que la izquierda insistió mucho en esta nueva normatividad, mandó a Porfirio Muñoz Ledo a negociar y se consideró una victoria cuando se logró bajar la sobrerepresentación. Y ahora estamos presenciando pues la incongruencia de Morena, la doble vara de Morena. Ahora apoyan la sobrerepresentación que tanto criticaron. Ahora dicen que su sobrerepresentación es la verdadera democracia. Y lo que están demostrando es que la partidocracia sigue viva, nada más que está en manos de otro partido. Durante años los ciudadanos padecimos la partidocracia en manos del PRI y del PAN, y ahora nos imponen nuevamente prácticas partidocráticas ajenas al sentir ciudadano y ajenas a la ley, solo que el partido que lo está haciendo es Morena. Muy bien, Mario, también hay que decirlo que la sobrerepresentación es un gran tema en todos los países, en todos los sistemas democráticos. Yo en lo personal no tengo problemas con la sobrerepresentación, pero esa es mi opinión. Aquí el problema es que la Constitución, nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental, limita al 8 puntos porcentuales la representación, la sobrerepresentación, Mario. Así es, Leo, a 8%, y ese 8% se lleva violando 3 elecciones seguidas, sí. No una, sí. No solo fue Morena en el 2018, también fueron los otros partidos antes. Es una estrategia que se lleva usando un buen rato. Entonces, más que como un escándalo reciente, es una corrección a un problema antiguo. Así hay que entenderlo sobre todo. Es producto de algunos ajustes que se hicieron a cómo se forman coaliciones y cómo aparecen en las boletas, que creo que Ciro explicó muy bien aquí en tu programa el día de ayer, y también recomiendo que lean a Benito Nasif en lo que él ha denominado los partidos nodriza, estas coaliciones tramposas, en las cuales los pequeños y los grandes hacen unos intercambios de votos para que tengan más pluris al final de la cuenta. Todo esto está adentro de la regulación actual. Entonces, no es que sean unas trampas de por sí, se podría interpretar como estirar los huecos legales o de regulación existentes a su favor. Eso, sin duda, no. Tanto Morena como los otros. Yo no estoy de acuerdo. Pero el resultado es una ilegalidad. Que viola claramente la Constitución, que dice que la sobrerepresentación es del 8%. Sí es una trampa en ese sentido.
lo que viola la Constitución es el resultado final después de la fórmula de conteo y la transformación de votos en escaños. Es el resultado final. La culpa es de todos. Entonces me da gusto que el INE vaya a hacer algo al respecto. No diría jamás lo contrario. Creo que el problema y el diagnóstico que ha hecho el INE es correctísimo y hay que arreglarlo y corregirlo. Es inaceptable una sobrerepresentación de 18%. Es más, sé que a ti no te causa tanto problema como a mí la idea de sobrerepresentación y ahora voy a ese punto, a las viejas discusiones que hacen una ecuación entre sobrerepresentación y gobernabilidad, que yo, en mi personal opinión, es una relación problemática. Pero antes de entrar a esas honduras filosóficas, sobre el tema concreto particular que se está discutiendo hoy, yo creo que el INE ha hecho un caso muy fuerte a favor de estas nuevas regulaciones para que no se viole la Constitución entre todos, incluyendo el INE. Ahora, el problema político se explica sobre todo porque los que les hubiera beneficiado en esta elección, que claramente es Morena, dicen ¿por qué ahora y no antes? Cuando ya se lleva violando 3 veces seguidas la Constitución. Y pues sí, tienen un punto, un punto no muy potente, porque como explicó Ciro Murayama también, la primera vez que se violó fue por 0.2%, la segunda vez que se violó fue por 1.2% y ahora fue por 16%. Se desbordó la cosa y ahora sí el INE se vio forzado a responder, pero la verdad es que se tardó 3 elecciones en proteger ese criterio constitucional, Leo, porque además, añado, y con esto cierro, ¿por qué tenemos que pensar que estar al borde del 8% es bueno? Por mí, que regulen hasta bajarlo al 1. Sé que es imposible llegar a 0, pero mi ideal no es jugar en el límite. Y el INE, durante 3 elecciones, pareció que le parecía bien que esta idea de sobrerepresentación y gobernabilidad era la adecuada. Yo creo que no. Yo creo que hay que pedirle al INE que hubiera reaccionado más rápido en la primera elección y para que quedara en 5, en 4. No, en 8 se te pasa 9, te esperas a que sea 16 para corregirlo. En el fondo aquí, más que Morena, solamente son todos los partidos y el propio INE, que está hoy corrigiendo un error, yo diría, que es propio. Bueno, a ver, Pablo, aquí hay muchos temas, yo le quisiera contestar muchas cosas a Mario, pero te toca a ti, venga. Bueno, que haya sucedido antes no quiere decir que esté bien hoy, ¿no? Esa es la de cajón. Vale la pena, yo creo, aclararle a los amigos del auditorio qué es lo que está proponiendo el INE. Lo que propone el INE es que los candidatos ganadores sean registrados al partido en el cual militan según el padrón, en el padrón actual, y no al partido al que fueron registrados en el convenio de coalición. Entonces, eso evitaría que después de la elección regresen y se salten entre un partido y otro para, en el conteo final, tener más sobrerepresentación de la debida. Así que a mí me parece una gran movida del INE. Celebro la resistencia, no solo por el espíritu republicano, digamos en el sentido de Madison, que ya hemos comentado en otros episodios, de contener a las mayorías despóticas, sino por el apego constitucional. Porque el INE, a mí me parece que está defendiendo a la Constitución. La Constitución es muy clara en el artículo 54, o sea, no veo exactamente cuál es el debate. Me parece que esa duda relativa que mete Mario le sirve mucho al discurso oficialista, porque no se puede tener más del 8% de representación en el reparto final. O sea, Morena ahorita está legislando inconstitucionalmente. La mayoría de Morena es ilegal. Entonces, tú puedes argumentar lo que quieras, que no se puede gobernar sin mayorías, que por cierto yo quiero hablar de eso en mi segunda intervención. Tú puedes decir que el PRI usó esa sobrerepresentación antes, que el Pacto por México fue un constituyente, un acuerdo tripartita extraconstituyente, lo que tú quieras, pero el hecho inequívoco es que más del 8% de sobrerepresentación es inconstitucional. Entonces, Morena no solo gobierna así ahorita, o digamos legisla así ahorita, sino que quiere extender ese privilegio. Y pues no, entonces
Y bueno, la prueba de ello es la reacción iracunda del propio Morena, que también me parece que esconde un nerviosismo porque saben que no alcanzarían la mayoría, de lo cual también podemos hablar. Ahora, lamentablemente, a mí me parece que el tribunal es muy probable que lo rechace porque, claro, como hemos visto, pues han favorecido a López Obrador casi como un brazo a su servicio. Entonces, sí, el espíritu del INE es constitucional, es correcto, es democrático y es republicano, pero desgraciadamente no sé si los tiempos soplen a favor de la libertad. Bueno, yo sé que hay muchos temas aquí que se han tratado en esta primera ronda, pero sí quiero que también analicemos, les propongo, la solución que está dando el INE. Uno es que se le va a asignar el escaño al partido en el que milita el candidato ganador de un distrito. Ya no se valdrá ser morenista, pero que le den esa curura al PT, como por cierto ocurrió con Mario Delgado, hoy presidente de Morena, llegó como diputado del PT y luego se fue a Morena, ¿no? Eso ya no se va a valer. Segundo, en caso de una reelección, el escaño se lo otorgarán al partido que perteneció al ganador en la legislatura anterior, es decir, ya no se valdrá asignarle a un diputado al Verde si el triunfador fue diputado hace unos días de Morena, ¿no? Entonces, esa es la segunda regla. Donde me queda más problemático es en la tercera regla, que dice que si el ganador no tiene una afiliación clara, le van a contabilizar el escaño a los que dice el convenio de la coalición, y cito, buscando el mayor equilibrio entre el porcentaje de voto y escaños obtenidos. Aquí, Denis, yo sí ya veo un problema porque le estás dejando mucha discrecionalidad al INE para asignar los escaños. Y termino este comentario diciendo, otra vez, muy a la mexicana, hay una trampa, pues pongan más reglas que complican aún más las cosas, Denise. Sí, y estoy de acuerdo con Mario en cuanto a que, qué bueno que lo resaltó, que los problemas vienen ya de hace tiempo. La trampa de la sobrerepresentación y cómo se ha incrementado más allá del tope legal, es cierto, no solo ocurrió en la elección del 2018, pero sí hay que resaltar el nivel al cual se llegó en el 2018 y que requirió entonces ya la intervención del INE. Qué bueno que intente corregir. El problema que yo veo, más allá de la especificidad en lo que está proponiendo, las 3 modificaciones que busca Leo, y estoy de acuerdo contigo en que la tercera le da al INE un gran margen de discrecionalidad, es que precisamente eso es lo que está generando la reacción iracunda por parte de Morena y por parte del presidente, porque hay que inscribir esta actuación del INE, que nos podrá parecer aplaudible, aunque tardía, en algo más grande, que es el pleito desde hace 2 años entre el presidente, entre Morena y entre el INE. O sea, las andanadas que ha habido de descalificación al árbitro por parte del presidente. Y el problema, y Mario de nuevo tiene razón, el problema ha sido de todos, porque no es solo que el INE ahora esté intentando aprovecharse de una discrecionalidad o usando su poder en contra de Morena cuando antes no lo hacía. Creo que todos sabemos que el INE no ha sido una institución perfecta. Ha tenido momentos en los cuales ha guardado silencio, no actuó. Yo recuerdo la movilización ciudadana de la que yo y muchos formamos parte para que se sancionara al Partido Verde, que violó reiteradamente las reglas, recuerdan, en la elección intermedia del 2015. O la manera en la cual el INE optó por no sancionar al PRI después de lo que se descubrió de el uso de las tarjetas Monex y Soriana.
o lo que ocurrió después del PRI utilizando las tarjetas rosas en el Estado de México, o las elecciones tan cuestionables, los veredictos, los fallos tan cuestionables en Coahuila y en otros estados. Entonces, el problema es que teníamos una joya de la corona, que era ese INE en los primeros años, que después los propios partidos fueron arrancándole, digamos, joyas a esa corona, la fueron pateando, la fueron abollando, quitándole, volviéndole una correa de transmisión de los partidos, quitándole autonomía, cambiando las reglas del juego de cómo se designaban los consejeros, etcétera. Entonces, eso le provee ahora al presidente y a Morena, pues, un terreno muy fértil para descalificar la intervención del árbitro y decir que esa intervención, ¿por qué no se dio antes? Que es una intervención ahora politizada, que es en contra de Morena, que en realidad nunca hubo una democracia real porque el árbitro no funcionó como debería y que las intervenciones del árbitro en el pasado fueron para favorecer al PRI, fueron para favorecer Acción Nacional. ¿Por qué su intervención se da ahora? Aunque sí haya problemas con lo que hizo Morena en el 2018, pero ¿por qué ahora sí vemos a un árbitro robusto con una votación de mayorías que antes nunca se daban, tratando de poner muros de contención alrededor de Morena cuando durante tantos años no puso muros de contención ante las irregularidades que cometían otros partidos? Entonces, veo ahí que eso va a ser un gran problema, un problema político, más allá de la discusión técnica y del cambio en las reglas. Y yo creo, y en eso estoy de acuerdo con Pablo, que al final del día, si esto llega al tribunal, el tribunal ya ha demostrado su partidización, su politización, y por eso regreso al término de la partidocracia, de que sigue viva, porque en ese sentido, ¿qué logran hacer los partidos cuando llegan al poder o cuando están en el poder? Pues logran colonizar a los árbitros, logran doblegar a la autoridad electoral por distintos medios, ya sea colocando a sus incondicionales, ya sea comprándolos, ya sea amenazándolos, y acaban con decisiones a favor de quien está del partido dominante en ese momento. ¿Y qué hacen los partidos de oposición? Pues cuando están en la oposición, exigir que se cumplan las reglas, que se cambien las reglas, que se creen más reglas, pero regresamos al mismo círculo vicioso. Muy bien. Mario. A ver, bueno, sí, parece que Denise y yo estamos muy, muy alineados el día de hoy y creo que sobre todo lo estamos por tratar de hacer el ejercicio de memoria histórica más allá del problema presente, que es producto de la propia historia del INE, que sí era la joya de la corona, sigue siendo. No hay institución perfecta en ningún lado. De hecho, esto nos hace un retrato de cómo las instituciones son producto de las tensiones naturales que ocurren en su construcción y en su desarrollo. Siempre llegan momentos de corrección. Este es uno de esos, pero hay que asumir que son momentos de autocorrección y yo creo que eso es una de las lecciones correctas aquí. También creo que juegan traumas históricos detrás de esto, que están como veladamente detrás y que tenemos que confrontar. Uno de ellos es el político, claramente, del 2006, como su caso icónico en el que el presidente siente que le hicieron injusticia, ¿no? Y que no queda claro. Y dos, los traumas históricos que citaba Denise, solo sumo a los que ella citaba, el de la mala fiscalización de los recursos ilegales. Pero le podemos sumar todo lo demás que estaba diciendo Denise, ¿no? Hay varios pendientes de esta institución perfectible a las que también hay que entrar. Y este es uno más de estos temas, ¿no? Entonces, la pregunta del timing es casi que un conflicto natural político. Es una crónica de un conflicto anunciado. Ya venían diciendo, siempre beneficiaron a los adversarios y ahora van a ver cómo cuando nosotros lleguemos al poder nos van a querer fregar a nosotros porque sigue el mismo patrón narrativo que llevan diciendo desde hace casi 10 años. Entonces, crónica de un conflicto anunciado. Entonces, tampoco hay que sorprendernos mucho de eso. Y por último, yo creo que hay también este trauma histórico, y esto lo conecto con lo que tú empezaste diciendo, Leo.
sobre gobernabilidad y sobre representación. Tenemos el trauma histórico de que a los gobiernos de la transición les tuvieron muy difícil sus relaciones con el Congreso porque tenían mayoría de oposición, en ese caso, sobre todo, del PRI. Y Manlio Fabio Beltrones fue como la figura icónica de un poder enquistado adentro del Congreso que decía que no a todo, a menos que les dieran a cambio las perlas de la Virgen. Y tanto el gobierno de Fox como el de Calderón padecieron muchísimo de esta relación súper tensa. También la izquierda participaba de esa relación tensa que no quería negociar las reformas legislativas y regulatorias que cada gobierno proponía como las que eran fundamentales para su proyecto, para su visión y cumplirle al electorado lo que habían prometido. De este particular trauma histórico nació este vicio particular llamado se necesita una regla de mayoría o se justifica la vieja idea salinista de la sobrerepresentación para poder tener un país funcional, gobernable, en el cual sí se puedan pasar las reformas que cada gobierno tiene derecho a pasar. Pues si ese es el argumento, hoy deberíamos estar del lado de Morena, diciendo claro que le pasen sus reformas con su mayoría. Eso que se decía en esta propia mesa de la hora de opinar hace 10 años cuando empezó, que se defendía esa regla de mayoría. Hoy, que estamos del otro lado, también hay un ejercicio autocrítico de nuestra parte, de memoria histórica, de pensar si eso era correcto, o más bien el problema era otro, no es forzar las mayorías. El problema es que haya un sistema de partidos que no se pueda enquistar, extorsionando al partido en el gobierno cuando se discuten reformas, y que se discutan de forma más abierta, transparente, racional, donde no sea tan estrictamente cupular la relación que hay entre el líder de un partido y cada uno de sus diputados, donde cada diputado haya momentos en que pueda votar por conciencia y no sea castigado por su cúpula. Es otro, a lo mejor, el diagnóstico que tenemos que hacer y cuestionar esa propia idea que nosotros tuvimos. Bueno, yo no, pero que en esta mesa en la que participo fue mayoría, que defendimos alguna vez. Yo argumento que aprovechemos esta oportunidad para problematizar incluso el 8% de sobrerepresentación. Bueno, yo sigo sosteniendo ahí para lo que dices. A mí no, yo no tengo problemas con la sobrerepresentación. A mí me gusta la regla que inventaron los anglosajones de que la representación tiene que ser por territorios y eso sobrerepresenta naturalmente a los congresos. Pero en fin, ese es otro tema y sigo sosteniéndolo y si quieren algún día lo podemos seguir debatiendo. ¿No te gustan los pluris? Los pluris, Leo, ¿no? Me gusta más el sistema parlamentario inglés que el sistema parlamentario italiano, por ejemplo. ¿Cuáles han producido mejores gobiernos? Pues yo creo que los ingleses que los italianos. Los italianos tienen representación proporcional casi perfecta. Los ingleses tienen una sobrerepresentación enorme. Acuérdate la elección en 1983 de Margaret Thatcher, el Partido Conservador sacó 42% de los votos, pero se llevó el 61% de los escaños, ¿no? Y eso le permite hacer más enormes a Margaret Thatcher. Pero en fin, ese es otro tema que ya discutiremos porque es buenísimo ese tema. Es otro tema. Querido Pablo, para un comentario más tuyo. No, yo creo que ese no es otro tema, ese es el tema. Ese es muy interesante lo que dice Mario, esa es la almendra de la discusión, en mi opinión. Y yo tal vez me voy a colocar del lado polémico de la ecuación, un poco con Mario, fíjate. Yo creo que está bien, en un país como México, eliminar la sobrerepresentación, porque, y aunque no se pueda gobernar, aunque no se puedan constituir mayorías, espérame, sencillamente no tenemos los contrapesos para hacerle frente a un presidente con un Congreso a su servicio. López Obrador va a sentar otro trauma. Mario hablaba de traumas pasados. Bueno, ahorita se está fraguando el trauma del futuro. Y es preferible irnos lento, Leo, poco a poco, así como durante la transición, yo creo, aunque se hayan atrasado 18 años las reformas, a que llegue un presidente a aniquilar todo en un año. Porque fíjate, es que en la transición la queja era esa, que se retrasaron 3 sexenios las reformas por culpa del PRI, ¿no? Porque no había mayorías. Bueno, llegó López Obrador y destruyó las reformas en un año.
en un año. Entonces, yo creo que es mejor irnos pianito, en acuerdos poco a poco, en minorías, que tener una mayoría aplastante que pueda destruir todo. O incluso, creo que lo acaba de mencionar Mario o Denise, regresar a la vieja idea de la izquierda de la representación estrictamente proporcional. O sea, los pluris a porcentaje tal cual. Espérame, Pablo, nada más una cosa. Lo digo para mis predilecciones también, o sea, si llegara una coalición amplia liberal, yo diría exactamente lo mismo para que vean que no soy hipócrita. Este país no aguanta un presidente imperial, eso es obvio. Bueno, a ver, resulta que ya se nos acabó el tiempo, Entonces... Y quedaste en minoría, Leo, por primera vez en la historia. Sí, porque 3 contra 1. Pablo, Margaret Thatcher nunca hubiera podido hacer las reformas estructurales tan a fondo sin la sobrerepresentación. Es Inglaterra, Leo. No, México es diferente, ¿no? Uy, México. La particular. México. Es muy diferente. No, ya sé que todos... Ya se me acabó el tiempo. Miren, nos vamos 2 semanas de vacaciones. No vamos a estar, no va a haber el programa durante la Semana Santa y la Semana de Pascua. Nos vemos en 3 semanas y retomamos este tema. ¿Qué les parece? Vale. Muy bien. ¿Bien? Bueno, los veo en 3 semanas, nuestros queridos colaboradores de la mesa de los miércoles. Muchas gracias y buenas noches. Felices Pascuas. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y viene Eduardo Guerrero para analizar el diagnóstico del Comando Norte de Estados Unidos sobre la falta de gobierno en 1/3 del territorio mexicano. Regresamos.